In its own image, machines of peace that will usher in a glorious new era of wealth and prosperity for the state. As one until the end. ¿Quién ganaría en una guerra hecha por la máquina de fabricación de la película Nine contra los hombres cámara de la serie Skibidi Toilet? Pues bien, en este video tomaré en cuenta todos los factores, obviamente reiniciando a todos por completo como si fueran fases en donde la máquina de fabricación inicia a hacer sus primeras creaciones y los hombres cámara apenas empezarían a tener armas. Una explicación rápida: los hombres cámara son una facción de cyborgs con una cámara por cabeza que pueden grabar de todo, alguno que otro más fuerte, más inteligente o más versátil, funcionando como un ejército protector de la sociedad y operando como una mente colmena, pero todos tienen un origen bajo y los hombres cámara lo tuvieron ya que no siempre tuvieron ese avance tecnológico. La máquina de fabricación fue diseñada para crear extensiones de sí misma a escala masiva con base de sus ideas y funcionamiento. Cabe aclarar que la máquina de fabricación no tiene un alma, es una sola máquina pura y dura que odia a los humanos. Esta máquina es realmente masiva ya que está pegada al techo de su escondite, en donde puede crear vida a base de piezas tiradas y algún que otro objeto. La máquina de fabricación tiene una inteligencia en mecánica demasiado alta y una velocidad de reacción muy elevada, aunque es bastante fácil de engañar. Así que, ¿quién ganaría una guerra hecha por estos dos bandos? En este video lo vamos a desenglosar parte por parte, así que sin más que agregar, que tráete una empanada bien locona porque en este video te presento quién ganaría un enfrentamiento de guerra entre los hombres cámara de Skibidi Toilet contra la máquina de fabricación de Nine. En la primera etapa los hombres cámara empezarían produciendo a más de los suyos, así como empezarían a reclutar civiles para la causa. En cuanto la máquina de fabricación recién activada no perdería el tiempo y empezaría a crear esbirros pequeños para proporcionarse piezas y herramientas para futuras creaciones. Ambas facciones definitivamente no tendrían con qué atacarse o cómo toparse, así que pasamos a la siguiente etapa, simplemente porque ninguno tendría capacidad de nada, y no tendrían ni un poco de preparación anticipada o armas. En la etapa 2 empieza más interesante, ya que la máquina de fabricación empezaría a crear droides similares a los zancudos de Half-Life 2, los cuales pueden arrojar bombas de gas y disparar balas de alto calibre continuamente. Aquí empieza el caos ya que los hombres cámara, al tener armas muy limitadas, no tendrían más opción que recurrir a las armas militares como se debió hacer desde un inicio, lo que sería inútil, ya que la máquina de fabricación empezaría a crear más abominaciones a base de los hombres cámara caídos, profanando y robando cadáveres, lo que concluye en que este enemigo sería realmente peligroso y aterrador ya que los Skibidis solo rompían los lentes o visores de las cámaras, pero la máquina de fabricación es muy capaz de hacerles algo como volverlos amalgamas vivientes. Sin los Speakermans y TVmans no habría más motivo que darle esta ronda a la máquina de fabricación, porque en etapas superiores a la primera se puede ver que los hombres cámara luchan a puño limpio, y la abrumadora cantidad de máquinas en medio del campo de batalla acabarían por saturar a las fuerzas del bando cámara. En la tercera fase se pondría un poco en equilibrio. Cuando el titán cámara es desplegado empezaría a tornarse la victoria más al lado de los hombres cámara. La máquina de fabricación no tendría más remedio que empezar a mover a sus soldados de formas más estratégicas para evitar ser encontrado y posteriormente destruido, aunque no se sabe qué reacción tendría el titán cámara al ver que muchos de sus compañeros fueron vueltos monstruos fusionados y homúnculos que no pueden recordar lo que antes fueron. El titán cámara, en caso de acceder a exterminar se volvería más sádico al ver de lo que la máquina de fabricación es capaz de hacer, y en cuanto a esta seguiría fabricando oleadas infinitas de zancudos para seguir metiendo presión a la alianza. Al momento que la máquina de fabricación opta por hacer un asedio a la base cámara, una vez esta descubriera su ubicación, empezaría el caos, aunque sería detenido fácilmente por un titán cámara sin mejoras, por lo que su plan quedaría totalmente inutilizado. Pero eso sí, como las demás facciones no están permitidas, las siguientes fases serían
muy diferentes al canon, ya que los zancudos, al no poder hacerle nada al titán cámara, no habría motivo para mejorarlo, por lo que este último se mantendría en su primera forma y los hombres cámara seguirían reclutando y salvando personas de los ataques constantes de la máquina de fabricación. La máquina de fabricación en su territorio, al ver que sus creaciones son muy ineficientes, tendría una idea rara pero inteligentemente útil, y es usar los cadáveres de los hombres cámara como una fuerza general, o sea crear muchísimos más homúnculos y monstruos a base de estos, asimismo no solo haciendo un ataque físico a los hombres cámara, sino un ataque psicológico como tal que no solo dejaría en desconfianza a los hombres cámara, está siendo el arco de los parásitos pero mucho más horrible al no solo ser un control mental por un organismo, sino un cambio quirúrgico completo sin la posibilidad de una rehabilitación, incluso les provocaría un miedo irracional a las cámaras sobre ser atrapados por la máquina de fabricación, muchas tropas serían retiradas inmediatamente, se reduciría el rango de búsqueda y rescate por miedo a ser atrapados y fusionados por la máquina de fabricación, esto dejando a que esta última tenga muchísimo más territorio para expandirse y conseguir materiales de mejor calidad y utilidad. Esto radica en que los hombres cámara estarían muy controlados, aunque el titán cámara seguiría por ahí destrozando soldados estrictamente, también seguiría el protocolo, por lo que también se quedaría en la base a esperar a que se controle la situación y a que los hombres cámara puedan hacer un contraataque, aunque no estén muy avanzados tecnológicamente podrían darle pelea a los homúnculos y zancudos, aunque la máquina de fabricación podría crear monstruos con diferentes habilidades y hasta peores, así que, los hombres cámara al tener un irracional miedo a ser consumidos y controlados por la máquina de fabricación, incluso empezarían a negarse a ir a los rescates o escuadrones por miedo a aquella máquina, así que mientras la máquina de fabricación empieza a dominar en las múltiples tierras empezaría un suceso interesante. La máquina de fabricación, además de que puede hacer todo tipo de creaciones, podría incluso colar a un espía, es decir un hombre cámara totalmente normal siendo operado remotamente como una marioneta para pasar de largo del punto ciego de la alianza al esta no tener tanta seguridad. ¿Qué podría hacer? Pues podría llegar a sabotear la energía o incluso empezaría a matar lentamente a cada integrante de la facción hasta que llegue el momento de que esta marioneta se tope con quien no debió y fuera atrapado al instante. La alianza, al percatarse de que incluso la máquina de fabricación tiene una abrumadora capacidad para dominar fuera, también puede desde dentro, así que la alianza empieza a formular un plan a base de una ventaja que nadie pudo ver venir. Días antes, o semanas, en muchas de las diversas exploraciones en busca del territorio de la máquina de fabricación para un futuro ataque masivo, los hombres cámara encontraron una vieja grabación que les daría la victoria. Por ahora, los hombres cámara encontrarían la grabación que dejó el creador de la máquina de fabricación antes de morir, dejando en claro lo que necesitan para vencerla y dónde encontrarla. A continuación la pieza. Saludos 9. Era una gran promesa, mi gran máquina. Se suponía que debía ser un instrumento de progreso, de creación. Ese fue el acuerdo que no honró nuestro canciller. Sin embargo, la culpa no solo es suya, ya que la máquina nació puramente de mi intelecto, el cual, ahora lo sé, no fue suficiente. Mi creación tenía inevitables fallas y de hecho riesgos, ya que no tenía un alma humana y podría ser fácilmente corrompida por aquellos que la controlaran. Es por eso que inventé a cada uno de ustedes. Son lo único que subsiste de la humanidad. Ustedes son todos los pedazos de mi alma. Juntos, ustedes y este aparato protegerán el futuro. Míralo de cerca y no olvides lo que ves. La alianza, al instante de enterarse dónde era el paradero de la máquina de fabricación, se pondrían manos a la obra para hacer un asalto a la fábrica, aunque no sin antes primero registrar la zona. Los hombres cámara no prestaron mucha atención a que necesitan un aparato específico para vencer a la máquina de fabricación, aunque esto realmente es opcional, ya que, de usar el artefacto ganarían, pero de una forma más moral. Más adelante les diré el porqué. Una vez la alianza empieza a planificar el ataque a la fábrica, optarían por arrojar un disparo
disparo orbital al escondite y asimismo destruirá la máquina de fabricación a base de la combustión del petróleo que maneja esta para sus creaciones, así que, sin nada más que decir, los hombres cámara aceptarían el plan, y como el titán cámara hizo lo suficiente no sería necesaria su presencia. Los hombres cámara, hartos de estar en guerra por casi un año contra un enemigo que jamás han visto, no dudarían en discutir sobre si disparar un láser orbital mejorado para destruir por completo la ubicación de la máquina de fabricación, y después de múltiples discusiones sobre si realmente alguien así merecía piedad o un juicio, llegaron a la conclusión de no, sino que debe ser aniquilado como de lugar debido a los múltiples actos inhumanos y de lesa humanidad contra los hombres cámara y los civiles, así que llegando el día del juicio, los hombres cámara desde múltiples ubicaciones rodearían la fábrica en donde un gigantesco láser orbital está listo y preparado para disparar una ráfaga de energía concentrada. La máquina de fabricación no estaría al tanto de esto y seguiría como si nada hubiera pasado, como si la guerra siguiese igual, aunque los hombres cámara saben algo que él no, y finalmente, después de todos estar en sus posiciones, el hombre cámara a cargo del asalto presionaría el botón detonante, por lo que la fábrica junto a su dueño mueren. Y asimismo, los hombres cámara salen victoriosos, estos celebrando la caída y destrucción de la máquina de fabricación, y logrando vengar a sus hermanos caídos, logrando vencer a esa amenaza de nivel global, así que, la alianza después de meses y casi un año, ha ganado esta lucha. Aunque nadie sabe por qué los hombres cámara siguen teniendo miedo y huyen de la nada, esto se debe a que algo realmente feo está pasando. La máquina de fabricación no ha muerto y ahora está encabronada con todos, por lo que sin nada de piedad, empezaría a absorber las almas de los hombres cámara, y como son muchísimos los que presencian esta escena, la máquina se empezará a dotar de almas, lo que la volvería muchísimo más poderosa. Los altos mandos de los hombres cámara estarían en shock al ver cómo cada soldado está siendo asesinado de formas inhumanas, lentas y extremadamente dolorosas, por lo que sin tiempo que perder sacarían al titán cámara de la base. Los hombres cámara que estaban durante el disparo del satélite orbital tratarían de repeler a la máquina de fabricación y darle tiempo al titán cámara para llegar junto a la armada completa, por lo que múltiples hombres cámara morirían, y mediante más disparos recibía la máquina de fabricación menos era posible detenerla. La armada cámara junto a su titán demorarían, y durante todo ese plazo de tiempo la máquina de fabricación estaría bastante débil, y para el momento de la llegada de la armada cámara junto al titán rodearían a la máquina de fabricación para destruirla de una vez por todas, aunque aquí hay dos finales. Un final bueno y un final neutral, a continuación los daré a entender. Final neutral, todo continúa igual, la máquina de fabricación está rodeada por los hombres cámara listos para destruirlo y con un titán cámara listo para la demolición, y así ocurre ya que la máquina de fabricación en sus últimos momentos trataría de treparse al titán cámara o a atacar a algún hombre cámara pequeño, pero sería inútil ya que el titán cámara en un pensamiento rápido simplemente la pisaría como si fuera una simple araña, por lo que la máquina de fabricación muere definitivamente en este final y en esta línea del tiempo, lo que concluye en un final crudo para la forma en la que podía verse resuelta, aunque sí, la amenaza finalmente fue erradicada. Volvemos a la misma situación, la máquina de fabricación está rodeada por los hombres cámara listos para destruirlo y con un titán cámara listo para la demolición, pero ahora las cosas cambian ya que de entre todos esos hombres cámara sale uno valiente a decirle al titán cámara que sostenga a la máquina de fabricación sin que ésta pueda defenderse, ya que este hombre cámara es el mismísimo hombre cámara detective, el cual vio el video del científico acerca del artefacto que la máquina de fabricación usa para absorber las almas. El hombre cámara detective lo arrancaría de su estructura y liberaría las almas de los hombres cámara cautivos que fueron absorbidos por la máquina de fabricación, aquí terminando en un final bueno ya que lograron salvar definitivamente a los hombres cámara que murieron peleando contra la máquina de fabricación, así como a los hombres cámara que fueron vueltos amalgamas y estaban atrapados dentro de la máquina de fabricación, así que este es el final bueno. La máquina de fabricación colapsa y la humanidad empieza a reconstruirse bajo la tutela y orden de los hombres cámara, por lo que sí, este es el final bueno, es igual de caótico como la serie original, pero no se lleva un número tan grande de bajas humanas como en el canon original, aunque depende más bajo qué situación se llevaba a cabo.
Y nada, eso sería todo por parte mía el día de hoy. Disculpen mi inactividad, chavales, que ahora debo atender casos muchísimos más grandes en mi día a día de mi vida personal, y lamento informar que mi fanmate se ha cancelado, aunque sí, sinceramente me habría gustado hacerlo, pero siempre pasa una situación relacionada que arruina todo, y no son excusas, como hace poco que perdí todos mis archivos incluyendo mis sesiones de Source Filmmaker, aunque no me alejaré de Source Filmmaker ya que aprendí a hacer nuevas cosas y nuevos proyectos, y sinceramente como mi fanmade era de Skibidi Toilet, y ahora mismo como que no está tan bien, sinceramente es mejor dejarlo no cancelado sino suspendido por tiempo indeterminado hasta que pase toda esta situación de Invis. También debo anunciar que este video va también para no dejar tan muerto el canal y dar unos pequeños anuncios como, mi video de los separatistas contra los Astro Toilets sigue en progreso, así que no desesperación causas, además también estoy abordando un nuevo proyecto, y como Skibidi Toilet está un poco tieso en contenido, creo que también empezaré a hablar un poco más de Human Being, la nueva serie de Da Fuck Bomb que sale de los percances de Invis, y por último, pueden seguirme en Twitter que subo imágenes y conceptos bien perrones así como los que verán a continuación. Así que sin más que agregar, regálame un like si el video te gustó o te entretuvo y suscríbete para regalarte una galleta. Además, porque estoy en decadencia severa, soy Plasmagecko y esto ha sido todo por hoy. ¿Sabes? Pero escúchame, yo soy de los Yakuza. Te metes con un Yakuza y vienen todos. ¡Calla, concha de tu madre! Que ya... En la cara te voy a dar, concha de tu madre. Ya sácame la mano, concha de tu madre. ¡Guasa! Relajado. Relajado. ¡Au! Ahorita yo hago mi llamada ahorita a los chinos. ¡Guasa! ¡Guasa! Ahí vienen, ya fuiste, ahí vienen 10. Los Yakuza somos así peligrosos. Peligroso, la concha de tu madre. Ya fuiste. Ya fuiste, concha. Ya, siéntate. Estoy hablando yo solo, me estoy dando energía para no utilizarla. Porque saco la... Oye, concha de tu madre. Estoy hablando solo. Sácala, pues, concha de tu madre. Sácalo, pues. Ya.